está ya. Ya se debe de estar transmitiendo por Facebook. Entonces empezamos la presentación. Sas, brother, puedes darla. Muy buenas tardes tengan todos mis hermanos que van a estar viendo esta transmisión. Mis hermanos, en esta hora, en esta tarde, aquí en Venezuela, 3 de la tarde, con el hermano Luis Rosales, allá en Estados Unidos, en la zona Pacífico, en el estado de Washington. No en el estado, no en la ciudad, sino en el estado. Y el hermano Omar García de Nicaragua, allá en Estados Unidos, 11 de la mañana. En Nicaragua, 1 de la tarde. Y aquí 3 de la tarde, creo que 29 grados. No sé cómo estará por allá. Pero vamos a hablar de un tema el cual ya venimos hablando desde hace 2 días, que es lo que es el tema de María, Madre de Jesucristo. En esta vez vamos a hablar del debate que tuvo el hermano Omar con César Moncada, el cual lo veo muy movido en Facebook. Lo he visto bastante movido en Facebook. Y el hermano Luis Rosales va a ir presentando en su material digamos, las falacias argumentativas que hizo él en el debate. Y el hermano Omar, que fue quien debatió, también va a ir comentando. Y mi persona, que fui el moderador del debate, hacemos esto, hermano, no de una manera acómini. No lo hacemos de esa manera. Lo hacemos es para hablar de la doctrina básica, de lo que de verdad enseña la Biblia, como ya nosotros hicimos hace 2 días, que dimos un estudio de cristología, técnicamente, cristología. Entonces, mi hermano Omar, ¿te puede presentar? Claro que sí. Buenas tardes a todos desde Nicaragua. Bendiciones. Soy el hermano Omar García. Soy psicólogo, pero también soy un apasionado por el estudio de la Sagrada Escritura, de la teología, de la filosofía. Y bueno, es un gusto para mí poder compartir este espacio con 2 hermanos, el hermano Luis Alfinger y Luis Rosales. Así es que espero que todos puedan sacar algún tipo de provecho a esta reunión virtual que estamos teniendo. Muchas gracias. Y exactamente, si quito la cámara es porque mi internet es débil, hermano. Bueno, el hermano Luis Rosales va a ir detallando por medio de el video los horrores, o bueno, las argumentos de este debate que tuvieron mis hermanos. Entonces, mi hermano Luis Rosales, puedes comenzar. Amén, así es. Pues Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios les guarde. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Vamos ya pusimos un video, la fundación, ¿no? Históricamente y lo que los padres de la iglesia pensaron sobre este tema de si María era madre de Dios y lo que se estaba formando en el vientre era Dios mismo encarnándose o era meramente humano, ¿no? Explicamos que se le apodó a María Madre de Dios no porque el Logos tuvo su principio en ella, sino por la unión de naturalezas que se llevó a cabo en ese vientre, la unión de la divinidad con una unión humana. Y por esa unión podemos decir que María es Madre de Dios, o que mataron al autor de vida, o que crucificaron al Señor de gloria, o Cristo mismo que dijo, yo soy el primero y el último, y aquí vivo y estuve muerto, ¿no? Frases así. Pero ahora vamos a ver el video, ¿no? Ya este amigo se atrevió a hacer varios videos, entonces nosotros nos vamos a atrever a hacer uno. Nuevamente aclarando, no estamos atacando a la persona, sino al argumento, así que por favor, los berrinches y los reniegos no son necesarios, ¿sí? Hay que estar solamente al argumento. Entonces déjeme ahora compartir la pantalla para poder para que vea la audiencia todo esto. Ok, permítame un momentito. Vamos a compartir la pantalla. Déjame ver. Bueno, esto lo voy a mover para acá. La número 2. Hermano Omar, si puedes, métete al muro de Facebook del hermano Luis Rosales
y comparte el video, si puedes. Vamos a ver. Ok, amados hermanos, permítame. Ahí ustedes me avisan si están viendo el video, el YouTube. Sí. Muy bien, entonces yo al ver el video yo tomé notas, ¿no? De varias partes donde que quería yo pausar y dialogar entre nosotros, ¿no? Y así poder pues, refutar estas cosas, ¿no? Entonces el primero que aparece es en el minuto 4, desde el minuto 4. Vamos al minuto 4. Bueno, desde el 3 vamos a ver. Bien, vamos a comenzar. Bien, ese es el primer punto, ¿no? Y me gustaría pausar ahí y probarle que sí hay evidencia bíblica y escritural de que a María sí se le llamó Madre de Dios, amados hermanos. Entonces, para esto, me gustaría cambiar la imagen a la primera, aquí mismo, ¿ok? Vamos a la evidencia escritural, ¿sí? En Mateo 1:23 dice, y esto ya lo vimos en el primer video que hicimos estableciendo la fundación. En Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ese hijo que ella concebirá y dará a luz, ¿era meramente humano? Claro que no, dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, en el lenguaje griego, ¿verdad? Original de las escrituras, está el artículo definido él, y eso ya lo demostré en el video antepasado. Entonces, claramente los manuscritos dicen el Dios con nosotros, ¿sí? Y este pasaje lo presento en contra de los arianos cuando dicen, no hay un verso que habla en sustantivo, con un artículo definido a Jesucristo, ¿no? Podemos, ya usamos nosotros Juan 1:1, ¿no? Y el verbo era Dios, pero ellos dicen que era un Dios. Dicen, demuéstrame una evidencia escritural donde se le dice al Hijo el Dios. Bueno, aquí en Mateo 1:23, si vamos y vemos como por ejemplo los papiros siniáticos, los manuscritos siniáticos, ahí dice, está el artículo definido él, y lo puedo demostrar si gustan. Vamos a ver aquí un momentito, amados hermanos, si gustan verlo, ¿no? Para que después no digan que lo estamos sacando de la nada. Un momento. Y esa es una evidencia de que las escrituras claramente demuestran de que a María se le dota como Madre de Dios. No sé si ustedes quieren argumentar algo mientras preparo aquí, encuentro el manuscrito. Mi hermano Omar puede también. Ok. Antes quiero hacer una aclaración y reiterar lo que mencionaba el hermano Luis Rosales. Esto no es un ataque personal. Yo creo que el pueblo evangélico debe de estar hoy más unido que nunca. Amén. No lo estamos haciendo con el ánimo de causar escándalo ni ningún tipo de división en el cuerpo de Cristo. Todo lo contrario, la idea es que podamos aclarar y despejar algunas dudas. Yo entiendo la sinceridad de aquellos que rechazan el Teostocos porque les parece
que lleva indefectiblemente a la mariolatría, pero la verdad es que no es así, no es así. Así es que quiero que quede claro esto de que no se hace para atacar a nadie, ni se está forzando a nadie a creer lo que uno cree. Amén. Ok, respecto a lo que mi hermano me decía en el debate, muéstrame una cita donde la Sagrada Escritura contengan la expresión María, Madre de Dios, o en griego Theotokos. Evidentemente esto es una falacia. Es como que si un unicitario nos dijese, muéstrame un versículo que diga textualmente que Dios es una Trinidad. Eso es falaz. La Biblia implícita y explícitamente nos muestra a María como la Madre de Dios. Esto se deduce de la divinidad de Jesucristo. Si Jesucristo es Dios y en Jesucristo solo hay una persona, naturalmente lo que nace de María, no lo que pasó por María, sino lo que nació, como dice Gálatas 4:4, tiene que ser hijo de María. Jesús comparte con María la naturaleza humana, excepto en el pecado. De manera que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, como lo confiesa el concilio, y María se le puede decir apropiadamente Theotokos. La Biblia dice, y voy a citar un texto que es muy importante al respecto, en el libro de San Lucas, en este evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 43, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, dice lo siguiente: y exclamó a gran voz y dijo, refiriéndose a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Este es el verso 22, verso 42, perdón, verso 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Yo argumentaba que el término griego ahí es kurios, que se aplica en el Nuevo Testamento exclusivamente a Dios, y que incluso en la versión de los 70 o Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, para suplir el Adonai, que es el término hebreo para Señor, lo hacen utilizando el término kurios. Así es que esta es una evidencia gramatical, lingüística, de que Señor, sin lugar a dudas, kurios, en el lenguaje nuevo testamentario, está aplicado exclusivamente a Dios, y a Jesucristo se le llama ni siquiera nacido, y Elizabeth lo confiesa como su Señor. El argumento de mi oponente era que kurios significa maestro. Ningún gramatólogo, no es preciso saber ni siquiera de griego. Basta tomar, por ejemplo, la concordancia exhaustiva de Strong y vamos a darnos cuenta que la palabra kurios nunca se traduce por maestro. Así es que es un error, es una falacia, pero definitivamente tenemos pruebas escriturales de sobra que demuestran que lo que nació de María es una persona divino-humana, y por lo tanto María es madre de esa persona divino-humana, es decir, es Theotokos. Hermano, permíteme. Hace 2 días estuvimos dando una especie, sí, un estudio bíblico referente a la historia, a los textos bíblicos. Duramos 2 horas, más los comentarios que nosotros también hicimos, referente al tema. Entonces, lo digo para aquellos que tal vez no han visto el anterior video. Claro, yo todavía no lo he descargado a mi canal, pero en el anterior video nosotros explicamos todo eso. Explicamos el punto del concilio de Éfeso, el porqué el de Calcedonia, el porqué contra los nestorianos. Nosotros explicamos
los versículos clave que el hermano Luis Rosales va a ir formulando y va a ir también explicando. Y algo muy importante que ustedes también están diciendo, y yo lo voy a decir ahora a mi manera, es que, hermanos, después de un debate, si yo llego a debatir con una persona, quede refutado, quede refutado. Y si yo refuto a alguien, la otra persona tiene que silencio. Eso se le llama berrinches, hermano. Hacer 2, 3 videos, no sé cuántos videos hizo, en contra de este debate. Nosotros no estamos en contra de él porque él es cristiano igual que nosotros, pero porque tal vez alguien puede pensar mal. Pero el fin determinado es que usted vea el debate, y si usted está en contra del hermano Omar, ok, no hay problema. Pero si usted está en contra de él, del hermano Moncada, simplemente yo como moderador, se acabó el debate. No tengo que hacer más videos, no tengo que buscar más peleas, no tengo que ponerme a reclamar que me faltó esta argumentación o él no argumentó bien, hasta dijo unas palabras que yo vi el video, de que el primer video que él hizo y no me agradó. O sea, entonces lo estamos haciendo con el fin determinado también de refutarlo, de refutar su debate. Ahora sí, mi hermano, ya está preparado el hermano Luis Rosales. Sí, amén. Entonces, siguiendo con lo que dijo el hermano Omar, que la palabra Teotocos no se encuentra. Bueno, por favor, ese es un argumento bastante débil, ¿no? Tampoco la palabra Trinidad, tampoco la palabra consubstancial, pero él bien lo acepta como trinitario, ¿no? ¿O no, César? Tú aceptas esas palabras, ¿no? Como consubstancial, como persona, como Trinidad. Entonces yo creo que ese es un argumento débil que fácilmente se desecha. La consubstancialidad, aunque no esté esa palabra en las Escrituras, se puede demostrar bíblicamente, exegéticamente, la doctrina de la Trinidad. Entonces también el hecho de que María es Madre de Dios se puede demostrar con facilidad. Ya se te dio el verso que pediste, entonces ese punto queda negado y refutado con todo respeto y amor y reverencia. Entonces seguimos con el siguiente punto. Y este se dio en el minuto 6. Déjenme, voy a compartir nuevamente la imagen donde está el video. Permíteme un momento. Ok, vamos al minuto. Mi hermano, dale volumen al video porque en el anterior no se escuchó. ¿No se escuchó? Sí, dale volumen al video. Se me había olvidado decirte. No se escuchó nada. No, no se escuchó nada. Exactamente, no se escuchó nada. Creí que el problema lo tenía yo. Oh, mira, ok, permíteme un momentito, deje ver. Vamos a ver. Déjeme ver si puedo hacer algo aquí. Yo entiendo la posición del hermano Omar, de que el hermano Omar también debate y le agrada debatir en YouTube. La posición del hermano Moncada no es que esté en contra del hermano en sí, sino en contra de la acción de hacer 2 videos, 3 videos. Por favor, apagar la cámara también. ¿Sí se Okay. escucha ahí? Sí, mi hermano, sí se escucha, dale tranquilo. Ok, permíteme. Sí, ahora sí. Bien. Entonces vamos al al minuto número 6, a su siguiente punto. Y lo voy a hacer un poquito antes del minuto 6. Vamos. Bueno, también podemos ver en las Sagradas Escrituras que nos dice a nosotros que usted no puede llamarle padre. Fíjense bien, usted no puede llamarle padre. Espiritualmente usted no puede decirle padre a alguien. Fíjense bien, solamente al Padre Celestial se le puede decir. Pero cuando ellos dicen Madre de Dios, no están diciéndolo, dice, es que Madre de Dios por el amor de Dios, y no estamos diciendo que la eternidad. Usted menciona Dios, está hablando de la eternidad. Cuando usted menciona a Dios, está hablando espiritualmente. Bien, entonces, amados hermanos, básicamente él dice que porque nosotros decimos que María es Madre de Dios, estamos diciendo que es Madre de la Trinidad, ¿no? No sé si ustedes captaron ese punto. ¿Algún comentario, Omar, sobre eso? ¿Sí captaste lo que quiso decir? Sí. La verdad es que es bastante loco este comentario y ni siquiera
está bien planteado. Al final es muy ambiguo, pero yo entiendo como que aceptar el Theotokos implicaría que nosotros también, los creyentes, tendríamos que decir que María es nuestra madre. Ojo, y yo cuando paso a los primeros 20 minutos de exposición, yo aclaro lo que implica el Theotokos. Es decir, el Theotokos no es un término mariológico, sino cristológico. Aquí yo no estoy pensando en María, sino en nuestro Señor Jesucristo. Igual que los padres que se reunieron en el Santo Concilio, y aceptar a María como madre nuestra, hablo de los creyentes, es absurdo, porque María no nos parió, María no nos engendró. La maternidad de la que estamos hablando es una maternidad física, no espiritual, porque él recurrentemente decía, María no es madre del Espíritu de Jesús. Por supuesto que no, porque Jesús es Dios, y Jesús como segunda persona en la Trinidad creó todas las cosas, incluyendo a María. Es anterior a María, pero es que María, el término Theotokos no significa que María sea madre espiritual de Jesús, sino que es madre biológica de Jesús. Le transmitió su carga genética. Sabemos que los seres humanos compartimos 46 cromosomas, 23 heredados de la madre, 23 del padre, que corresponde a un 50% de la carga genética o ADN de cada uno de los progenitores. Pues la carga genética que transmitió, que es la humanidad que asume Jesucristo, no tiene que ver con su divinidad. Por supuesto que no es que la deidad de Jesús tuvo un comienzo, de ninguna manera. Jesús es Dios, y Dios por definición es eterno. Simplemente que como hombre, a partir de la encarnación, como Dios hombre, él nace, pero no nace una naturaleza, nace una persona, y María es madre de esa persona. Exacto. Y en consecuencia María es, con toda legitimidad, Theotokos o madre de Dios. Dios, hombre, por supuesto, no de la Trinidad. Amén. Alfinger, ¿algo Amén. Que comentar? Sí, el error es una falacia. Cuando él utiliza este tipo de falacia, es como tratando de defender de que el que cree que María es madre de Jesucristo, como nosotros, por ejemplo, no podemos defender de que María es madre de la Trinidad. O sea, él en su mente tal vez pensó de esta manera: si yo digo que María es madre de la Trinidad, ustedes no van a tener cómo refutarme. O sea, pienso que él lo vio desde ese punto de vista. Dale, mi hermano. Sí, yo creo que él argumentó como un triteísta, ¿no? Que son tres dioses separados, distintos. Exactamente. Entonces, bueno, cuando ese argumento de que decimos que María es madre de Dios y en sí es madre de la Trinidad es algo erróneo, ¿no? O sea, es un argumento erróneo, porque claramente vemos de las Escrituras, nuevamente en las Escrituras, como Filipenses 2:6, que dice que el que se despojó fue el Hijo, no el Padre o el Espíritu Santo. Juan 1:1, 1 al 3, o el prólogo de Juan 1:1 al Juan 1:18, que está hablando específicamente del Hijo, o Colosenses 1:16 al 17, o Hebreos 1:2 al 3, o sea, está hablando del Hijo, está hablando de la persona del Hijo. Entonces, él como trinitario, ¿verdad? Si él está afirmando la Trinidad, entonces él tiene que concordar con nosotros en que el que se despojó no fue la Trinidad en sí misma, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, sino solamente una persona de la Trinidad que se unió en el vientre de María a una naturaleza humana, y así naciendo como la persona de Jesucristo. Nuevamente, la unión que se llevó a cabo en el vientre de María fue entre la persona de Jesucristo, no la persona del Padre, ¿no? O sea, eso ya es como una forma torcida de patripacianismo, ¿no? O sea, las tres personas se encarnaron, ¿no? O sea, es algo raro, nunca lo había escuchado, de veras, de un trinitario. Es más, a él se le olvidó que quien engendra, o sea, si hablamos de la Trinidad, a él se le olvidó que quien engendró fue el Espíritu Santo.
Sería que se le pasó Así por es, alto fue eso. el Padre por el poder del Espíritu Santo. Entonces, claramente ahí Exactamente. mismo se niega que la Trinidad fue la que se, ¿cómo se dice? Encarnó. Pues vamos al siguiente punto, amados hermanos. Solo permítame, hermano Luis, Claro que sí. decir un comentario. Cuando hablamos del despojamiento, el vaciamiento, en lenguaje técnico o teológico, kenosis, cuando hablamos de la kenosis del Hijo de Dios, ese vaciamiento no significa que Jesús dejó de ser Dios. Amén. Por eso voy a insistir en repetir las palabras del concilio: Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. No Dios y hombre, sino Dios hombre, porque no habían dos personas en Jesucristo. Y el vaciamiento consiste, por lo que dice Filipenses, esa gran porción cristológica, capítulo 2, versos del 5 al 11, el vaciamiento consiste en humillarse, tomar la condición de hombre, y más que eso, el morir en una cruz. La muerte en la cruz, el tipo de ejecución, en esa época, una ejecución que solamente los criminales de la peor laya eran los que estaban sujetos a ese tipo de pena, fue algo demasiado humillante para el Hijo de Dios. Ni siquiera significa la kenosis que Jesucristo abandonó sus atributos, porque los atributos son inherentes a la divinidad. Jesús, como es Dios, no puede dejar los atributos de lado. Sin embargo, sí pudo autolimitarse en el ejercicio de ciertos atributos, como cuando dice: de aquel día y de la hora nadie lo sabe, ni el Hijo sobre el Padre. Solamente quería por el momento hablar de eso. Amén. Magnífico, mi hermano. Así es, amado Amén. hermano. El credo de Calcidonia afirma que la distinción de las dos naturalezas de Jesús no queda anulada en modo alguna por la unión, sino que las características de cada naturaleza se conservan, solamente se juntan para formar una sola persona. Entonces, el Logos asumió a su naturaleza una naturaleza humana, ¿sí? No se despojó de su naturaleza divina, y viceversa. Entonces, pasemos nuevamente al video, amados hermanos, y a la argumentación. Un momentico y ok. Y el siguiente punto es en el minuto 7:56. Un segundito, vamos a ir un poco antes. Bien. Ahora le pregunto yo, pero es son silogismos. Es como que nuestro Señor, el Espíritu Santo, murió en la cruz porque Jesucristo. De la misma manera ellos dicen, María es madre de Dios porque dio a luz a la carne. Obviamente que la unión hipostática que habla que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero una mujer, fíjense bien, una mujer engendró el espíritu. Ni siquiera nuestro espíritu tampoco. Podemos ver nosotros que una madre, la madre de nosotros, mi madre, es madre según la carne, no el espíritu. Mi papá es papá según la carne, no el espíritu. ¿Por qué? Porque si es según el espíritu, estamos ya hablando de Dios. Y es Bien, entonces, bueno. Se volvió gnóstico, el hombre. Bueno, Me gustaría que era el espíritu. Me gustaría compartir el algo. Gnóstico. Me gustaría compartir algo antes de que opinen, por favor. Dale, Un momentito, déjalo busco. Aquí lo tenía. Ok, aquí está. Déjalo comparto aquí en la imagen. Un momentico. Ok, bien. Perciban lo que dice Teodoret de Ciro, ¿sí? Dice, porque si en el caso de un solo hombre dividimos las naturalezas y llamamos cuerpo a la naturaleza mortal, pero a la naturaleza inmortal alma, y a ambos hombres es mucho más acorde con la justa razón reconocer las propiedades por igual del Dios que tomó y del hombre que fue tomado, ¿sí? Entonces aquí está diciendo Teodoret, si nosotros
si se hace una distinción entre el cuerpo y el alma en el hombre, pero aún son un solo hombre, cuanto más Dios, siendo Dios, puede tomar, puede haber una distinción en naturalezas, la naturaleza divina de Logos y la naturaleza humana en la persona de Jesucristo. Con más se le puede, se puede decir que María era madre de Dios. Nuestra madre, aunque no engendra el espíritu, aún engendra una persona con cuerpo y con alma y con espíritu. El hecho de que no engendra el espíritu o el alma niega el hecho de que ha dado a luz a un ser humano. Entonces, si este argumento que el amigo César Moncada hizo lo refuta, porque y si aún nosotros se nos puede, hay esa distinción, ¿verdad? Y aún así se engendra un ser humano con más la persona de Jesucristo que tiene que en el vientre de María se unió la divinidad y la humanidad en la persona de Jesucristo y así dio a luz a la persona de Jesús. Percibe lo que dice y ahorita los dejo comentar. Dice, encontramos al bienaventurado Pablo dividiendo al hombre en dos, donde dice en un pasaje, aunque nuestro hombre exterior se pierda, el interior es renovado. Y en otro, porque yo me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Y de nuevo, para que Cristo more en el hombre interior. Ahora bien, si el apóstol divide la conjunción natural de las naturalezas sincrónicas, ¿con qué razón el hombre o estas personas que nos describen la mezcla por medio de otros términos pueden señalarnos como impios cuando dividimos las propiedades de las naturalezas del Dios eterno y del hombre en la persona del Hijo Jesucristo? No sé si me están entendiendo, amados hermanos. Pero este argumento no le ayuda. O sea, de hecho nos está dando la razón. Si mi madre no engendra mi espíritu, pero solamente engendra la carne, aún así lo que ha concebido es una persona que contiene la naturaleza humana con una naturaleza espiritual. Contimás, la madre de Jesucristo que engendró en la persona de Cristo la naturaleza divina que se unió a la naturaleza humana en su vientre, dando a luz a la persona de Jesucristo. Tal vez no me estoy articulando bien, pero ahí ustedes captan más o menos la idea, ¿no? Sí, hermano, le estamos entendiendo. Bueno, respecto a esto último que ha dicho el hermano que debatió conmigo, bueno, es nuevamente absurdo y fuera de lugar. A ver, yo incluso puedo creer en el traducianismo. Yo puedo creer, recuerden que respecto al origen del alma, hay dos posiciones en teología. El creacionismo, que dice que Dios directamente crea el alma, y el traducianismo, que dice que esa alma la engendran, o ese espíritu, el alma, como yo considero que alma y espíritu son términos intercambiables, lo engendran nuestros padres. En todo caso, lo que nació de María es una persona, claro, no es una persona cualquiera, es una persona que asume o une a su naturaleza divina una naturaleza nueva, que es la naturaleza humana, pero sin pecado. Hay tres tipos básicamente de uniones. Hay una unión accidental, que es la que creía más o menos Nestorio, como cuando unimos dos elementos distintos y formamos un tercero. De la unión de dos elementos distintos, como una especie de híbrido, surge un tercero. Cuando agarramos, por ejemplo, dos sustancias y las mezclamos. Nestorio hablaba de que la unión en Jesús era moral, afectiva, y era como una justaposición de dos, básicamente porque él le atribuye a cada naturaleza una hipóstasis, entonces está diciendo de dos personas. En cambio, el segundo tipo de unión es la unión sustancial, que es la que experimentamos los seres humanos. Los seres humanos
tenemos dos elementos constitutivos. Una parte inmaterial, ya sea que se le llame alma o que se le llame espíritu, o bueno, y la otra parte es una parte material que es el cuerpo, pero el cuerpo y el alma constituyen una persona. Exacto. Una sola persona. Y el tercer tipo de unión es la unión hipostática, que es la unión única, nunca se ha dado ni nunca se repetirá. Eso es algo totalmente singular y por eso la controversia también, porque es algo que escapa a nuestra razón. No obstante, esto no quiere decir que por revelación no podamos, me refiero a revelación escritural, no podamos comprender este misterio hasta donde no sea posible. Es decir, que en Jesucristo hay dos naturalezas, la divina que tiene, cada naturaleza tiene una persona. Perdón, sí, cada naturaleza tiene una persona, me refiero a los seres humanos, a otros entes como los ángeles, pero en el caso de la unión hipostática, la naturaleza humana no tiene una hipóstasis propia, porque eso haría que en Jesucristo hubieran dos personas, sino que la hipóstasis del Hijo divina, de la naturaleza divina, asume a la naturaleza humana, de modo que hay solo una hipóstasis con dos naturalezas. Porque si nosotros creemos que hay por cada naturaleza, en el caso de Jesucristo, una hipóstasis, tendríamos a dos naturalezas y dos personas. Pero la naturaleza divina fue asumida, hipostasiada por la naturaleza humana fue hipostasiada por la naturaleza divina, de modo que en Jesucristo hay una sola persona. Y es el tercer tipo de unidad o unidad hipostática. Exacto. Entonces, como trinitarios, si nosotros no negamos la unión hipostática, sino más bien la afirmamos, esa unión hipostática, ¿dónde se llevó a cabo? En el vientre de María. La unión de una naturaleza divina, de Dios, y de una naturaleza humana, ¿sí? Dos sustancias, dos hipóstasis. Eso solo refuta o desecha o revela el argumento erróneo de aquellos que niegan que María es Madre de Dios. ¿Algún comentario al fin? Mira, bueno, yo lo dije al principio, antes de ir a un debate hay que estudiar. En el otro video que tuve con el hermano Luis Rosales también lo dije. Aquí se está hablando de dicotomía. Los que no creen en la dicotomía son los testigos de Jehová, los arrianos. Entonces nos damos cuenta de que el hermano Moncada no estudió qué es arrianismo, no estudió qué es nestorianismo. El hermano Omar ahorita exactamente ha explicado el nestorianismo. Lo explicó desde el punto de vista de la unión hipostática. Bueno, mis hermanos, de verdad es una falacia lo que él divide. Él se volvió nestoriano, se volvió arriano, se volvió gnóstico, o sea... Bueno, mi hermano Luis Rosales, continúa. Amén. Entonces, para que vean visualmente. Solo quiero hacer un comentario más. Yo creo en la sinceridad de personas y hermanos como mi oponente en dicho debate. Amén. Yo creo que él es trinitario. Yo creo que cuando él afirma la deidad de Jesús, la deidad del Padre, el Espíritu Santo y la distinción de personal es sincero. El problema aquí es que, como él, con mucho respeto lo digo, hay muchos hermanos que ignoran temas relacionados directamente con la cristología. Por lo menos voy a mencionar solamente los 4 conceptos básicos que se debe de estudiar. Número 1, la encarnación. Número 2, la kenosis. Número 3, la unión hipostática. Y número 4, lo que se denomina en latín communicatio idiomatum o comunicación de idioma o comunicación de propiedades. Si usted tiene claro estos 4 conceptos, además del tema de la Santísima Trinidad, no va a resultar difícil entender y afirmar el Teostoco, porque comprenderá que aquí no está en juego de ninguna manera
la maternidad espiritual de Jesús, porque Jesús, como eterno hijo del Padre, no tiene madre. Él solo tiene un padre. Y la Trinidad no está compuesta de una madre, un hijo y un Espíritu Santo, ni es una deidad compuesta de 4 personas, una madre divina, un padre divino, un hijo y un Espíritu Santo, como más o menos creen los mormones. No, aquí estamos hablando de la maternidad humana, física, biológica de María respecto a Jesucristo, pero que, puesto que Jesucristo es Dios, tenemos que necesariamente concluir que lo que nace de María es Dios mismo. Dale, mi hermano Luis Rosales. con el Excelente. siguiente. Amén, Sí. excelente. Bien, vamos al siguiente punto. Si me lo permiten aquí, permítanme compartir la imagen y deja ver. El siguiente punto se lleva a cabo en el minuto 9:20, así que vamos a escuchar. Lo que dice el apóstol Pablo, no, en Romanos capítulo 9, versículo 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjense bien, según la carne. ¿Por qué? Porque espiritualmente no les puede llamar hermanos. Estamos separando las naturalezas. Simplemente que se apunte directamente a la carne. Bien. Aquí el punto que tocaba era que dice que no estaba separando las naturalezas, pero para poder afirmar que María no es madre de Dios, lo tiene que hacer, lo está haciendo sin querer queriendo. Dice que no lo está separando, pero sí lo está separando. Ahora, yo quiero hacer estaba leyendo el libro de R.C. Sproul, ¿no? Un calvinista muy que ya partió y está con Dios. Pero él dice que se tiene que hacer una clara distinción entre separar y distinguir, ¿sí? Si me lo permiten un momentito, para que me entiendan bien, Bien, él dice en su libro, ¿qué es la Trinidad? Dice, distinción contra separación, ¿sí? Dice, es prerrogativa del teólogo hacer sutiles distinciones, de eso se trata la teología. Por lo tanto, les digo a mis alumnos, una de las distinciones más importantes que aprenderán a hacer es la que existe entre una distinción y una separación. Decimos que un ser humano es una dualidad, tiene una dimensión física y una dimensión no física, que la Biblia describe en términos de cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Si distingo el cuerpo de una persona de su alma, no le hago daño. Pero si separo su cuerpo de su alma, no solo le hago daño, lo mato. Al no comprender la diferencia entre distinguir y separar, Nestorio esencialmente destruyó al Cristo bíblico. Y esto es lo que está haciendo el amigo César Moncada. Dice que no está separando, pero sí está separando al Cristo bíblico, está separando las naturalezas, está separando la unión hipostática. Se quiere enfocar a la carne, pero se está olvidando que en esa carne misma está el logos. O sea, el logos, Jesucristo no puede ser el Cristo bíblico sin su naturaleza divina, ¿verdad? Entonces, sin esa naturaleza divina encarnada, no, el Jesucristo que leemos en la Biblia es otro Cristo. Entonces, tal vez es fuerte lo que voy a decir, pero César Moncada está viendo a otro Cristo, no al Cristo bíblico, ¿sí? Porque el Cristo bíblico es una persona de carne y de hueso de la cual hay dos naturalezas o la naturaleza divina, ¿sí? Pero al enfocarse a la naturaleza humana, está separando a la naturaleza divina como si hay dos personas, o sea, como dos hipóstasis, ¿no? Y se contradice, esa doctrina los contradice, esa doctrina los pone en una, o sea, los tiene en un error grave, ¿no? Y tenemos que saber
o discernir lo que es distinguir y separar. Nosotros distinguimos las naturalezas, pero no las podemos separar, porque si separamos las naturalezas ya no es el Cristo bíblico. ¿Ok? ¿Algún comentario, amado hermano o García? O, al final? Sí, hermano, completamente de acuerdo con sus palabras y con la declaración de nuestro hermano que ya partió a la presencia del Señor, un gran siervo del Señor, un gran teólogo, mi hermano que debatió con un servidor y todos aquellos que defienden la postura de este hermano, básicamente están destruyendo al Jesucristo bíblico, al Jesucristo histórico. Exacto. Y se están creando una versión falsificada de dicho Jesucristo, una versión híbrida, porque a veces da la sensación de que de ser nestoriano, pero luego lo mezcla con unicitarismo. Es algo muy confuso. La verdad es que el lenguaje del hermano a la hora de presentar su postura o a la hora de pretender refutar mi defensa del Teóstoco resulta demasiado complejo y complejo no porque sea algo que esté por encima de la inteligencia promedio, sino más bien porque no es clara, sus palabras no son claras, su lenguaje no es definido. Él afirma por un lado la Trinidad, pero por otro lado está separando la Trinidad, incluso porque dice que llamar a María Madre de Dios equivale a llamar a María Madre del Padre y del Espíritu Santo, ya que no podemos, y esas son sus palabras literales, no podemos separar las naturalezas. Parece que él concibe la Trinidad como tres naturalezas y no como tres hipóstasis. Que por cierto, la Trinidad, el misterio de la Trinidad es en cierto modo, como lo dice Francisco Lacueva, es en cierto modo lo contrario de la unión hipostática, porque mientras en la Trinidad hay distinciones, en la unidad hay pluralidad, en la unidad, en el caso de la unión hipostática tenemos dualidad en la unidad. ¿Dualidad de qué? De personas, no, dualidad de naturalezas, las cuales, como usted ha dicho, hermano Luis, el hermano, y es una pena, no ha sabido distinguir, sino que simplemente pasó un cuchillo muy afilado, las separó y al hacer esto destruyó con sus palabras, por supuesto, al Jesús histórico, al Jesús que, por cierto, aprovecho solamente para, bueno, antes de terminar esta parte, decir esto, que de la enseñanza de la encarnación y de la tabernaculización de nuestro Señor Jesucristo, como dice Juan 1:14, se desprenden dos verdades que resultan muy escandalosas para el pueblo de Dios, pero que son verdades que no podemos negar. Uno, el Teotocos o maternidad divina o María Madre de Dios, que por cierto es el único dogma mariano que yo acepto de los 4 que propone la Iglesia Católica. Y la otra gran verdad que escandaliza quizás más todavía es que Jesús murió. Y decir que Jesús murió no escandaliza a nadie, a ningún cristiano. Lo que escandaliza es cuando yo afirmo que Dios murió. Déjalo hasta ahí, déjalo hasta ahí. Ese sería para otro tema. Okay. Mira, no, nosotros lo explicamos. Bueno, el hermano Luis Rosales lo explicó. Yo lo respeto a ustedes dos porque sé que el hermano Luis Rosales lleva meses profundizando en cristología. Y el hermano Omar, que fue unicitario, por lógica, ha profundizado en el tema. Yo lo voy a tratar de explicar, lo voy a explicar con un dibujito. Con un dibujito, mira, hermanos, entiendan. Esta es divinidad y esta es humanidad. Tú no los puedes separar, porque el Logos se encarnó, Juan 1:14, y el Logos es Juan 1:1, era Dios, era Theos,
¿Entiendes? Entonces, esto que está aquí, ¿qué pasó? Unión. Unión, se volvió uno. ¿Cómo pasó esa unión a nuestra dimensión, a nuestra atmósfera, a nuestra esfera? ¿Cómo pasó? Por medio de una mujer. Como tú también estabas explicando, esa mujer pasó a dar a luz a este hombre. No puedes dividir el espíritu del cuerpo, no lo puedes hacer. Entonces, de una manera sencillita, mi hermanito, tienes la divinidad, tienes la humanidad, es una unión. Nosotros no hablamos de separación. Tú sí lo hiciste, mi hermano. Mi querido hermano, tú sí lo hiciste. Y eso es nestorianismo. Eso se le llama nestorianismo. Mi hermano Luis tiene la otra argumentación, o perdón, la otra falacia. Bueno, que sí es una argumentación, pero bajo falacia. Claro que sí. Entonces, vamos al minuto 9:20. Sí, al minuto 9:20 y permítame aquí compartir la imagen nuevamente y veamos. No al Señor. Oh, no, perdón, era el minuto 10:55. El minuto 9:20 ya lo expusimos. Por Jesucristo. ¿Por qué? Porque el apunte y el título es directamente a María. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿es madre el Espíritu Santo? ¿María es el Padre? Claro que no. La divinidad de Dios no se divide. Si ustedes quieren decir que María es Dios, pues María tiene que ser madre del Padre y madre del Espíritu Santo, porque Dios es uno, no se divide. Su naturaleza, su sustancia no se divide. Como Dios, forman un solo Dios, pero es en la carne, dice. Bueno, ese fue el... Ay, Señor. Dios bendiga al hermano César Moncada, se te ama, se te aprecia. No te conozco, pero como dije en el principio, no se está atacando a la persona, sino al argumento. Entonces, yo creo que tiene un concepto mal de lo que es la Trinidad. Ahí es donde yo me capté que digo, bueno, este hermano dice, yo creo que no, y eso no es solo para atacar a César, ¿no? Sino yo creo que muchos trinitarios tienen un concepto mal de lo que es la Trinidad. Hermano César Moncada, no estamos dividiendo la esencia de Dios. Estamos diciendo que hay una sola esencia y en esa esencia se ha revelado en tres personas distintas, separadas. Cada quien es 100% Dios. No es que el Padre es una tercera por ciento Dios y el Espíritu Santo es un tercer por ciento Dios y el Hijo es tercer por ciento Dios y así ellos hacen al Dios completo. O sea, no, Dios no está compuesto de tres personas. Cada persona es 100% Dios. Lo que existe entre las tres es que ellos comparten la misma esencia. Es una esencia de la cual el Hijo es esa misma esencia, el Padre es esa misma esencia y el Espíritu Santo es esa misma esencia. Esa misma esencia se ha revelado en tres personas, ¿sí? Entonces, cuando decimos que una persona se asumió a sí mismo una naturaleza humana, no estamos diciendo que por esa encarnación de una persona de la Trinidad, de la deidad, así ahora se debe de entender como que las otras dos personas se encarnaron, ¿sí? Eso es algo chistoso que yo cuando estaba viendo el debate digo, wow, entonces este hermano, amado amigo tiene un concepto errado de la deidad, ¿no? De la multipersonalidad de ese uno solo Dios. Y claramente aquellos que están un poco estudiados pudieron notar eso, ¿no? ¿Qué me dices, hermano García? Completamente de acuerdo con usted, hermano. Como aludía el hermano Luis Alfinger, por aquellos que no lo saben todavía, yo cuando me convierto al Señor Jesucristo es a través de una iglesia unicitaria, concretamente la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, una iglesia
unipersonal que cree que Dios se ha revelado no en tres personas, sino a través de tres manifestaciones sucesivas. Primero como Padre en la creación, como Hijo en la redención y finalmente como Espíritu Santo en esta era, la era de la gracia. El haber profesado la fe unicitaria por 2 años y luego por la divina providencia, el haberme convertido en trinitario, eso me da, de cierto modo, una ventaja, porque me ha permitido conocer las dos caras de la moneda. También he estudiado el arrianismo, concretamente a los modernos arrianos, que son los testigos de Jehová. Así es que quiero decirle al pueblo de Dios que el estudio de la Santísima Trinidad es sumamente importante. Número uno, porque el corazón de la fe cristiana es justamente la doctrina de la Trinidad. Porque negar la Trinidad es equivalente, a mi juicio, a negar a Dios. Porque si yo no creo que existe un Dios tripersonal, básicamente estoy diciendo que ese Dios no existe, porque es el único Dios que existe, es un Dios tripersonal. Ahora bien, el no entender la doctrina de la Trinidad, no hablo de un entendimiento total, porque es imposible, se trata de Dios, pero el no entender lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo nos lleva justamente a errores cristológicos y neumatológicos, es decir, errores acerca de la persona del Hijo de Cristo y acerca de la persona del Espíritu Santo. De modo que para mí lo que nos distingue a los cristianos es justamente la doctrina de la Trinidad. Yo le decía a un hermano, ¿qué nos separa del judaísmo? Nos separa justamente la Trinidad. ¿Qué nos separa del Islam? El Islam es monoteísta, es la doctrina de la Trinidad. ¿Y qué nos separa de las sectas como el mormonismo, como el unicitarismo, el arrianismo, el unitarismo? Justamente la doctrina de la Trinidad. Creer en la doctrina de la Trinidad y entender la doctrina de la Trinidad nos permitirá evitar errores como lo del hermano que debatió con un servidor, el cual no entiende que quien se encarnó no fue la Trinidad, sino el Hijo. Y él asume, al parecer, y eso es fácilmente deducible de sus palabras, él no se da cuenta de que si bien es cierto que las tres personas comparten una misma usía, una misma esencia o naturaleza divina, no obstante son tres personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Y las personas se distinguen justamente por las misiones divinas. El Padre engendra, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo es expirado. Es decir, cada una de las personas tiene una particular misión en la llamada Trinidad ontológica. Es decir, el Padre engendra, el Hijo, decía, es engendrado y el Espíritu Santo es expirado. Hablamos entonces de paternidad, filiación y expiración. Si no distinguimos estas tres personas, como decía el doctor R.C. Sproul, si no distinguimos a estas tres personas, vamos a caer en el unipersonalismo. Y entonces esto nos va a llevar a creer ya sea que el que murió es el Padre, patripacionismo, que fue una de las primeras herejías que surgieron allá a comienzos del siglo segundo y tercero, y que luego vendría Sabelio, sus seguidores, y sería condenado todo esto, igual que el arrianismo, en el concilio ecuménico de Nicea en el año 325, el primero de todos. Así que comprender la Santísima Trinidad correctamente nos lleva a evitar caer en los errores cristológicos, entre ellos lo que estamos discutiendo, el nestorianismo mezclado raramente, en el caso de mi hermano, con el sabelianismo. Aunque él lo quiera negar o aunque él no sea consciente de esto, él está cayendo sutilmente en las categorías nestorianas y
sabeliana. Magnífico, mi hermano, magnífico. El hermano Luis Rosales, ¿tienes otro argumento? Bueno, para agregar un poquito lo que dijo el hermano García, que amén y amén, no estamos separando a Dios, ¿no? O sea, el hecho de que Jesucristo se encarnó, no hay una separación en la divinidad. La divinidad es inmutable, Dios es inmutable, por eso decimos que se agregó a sí mismo una naturaleza humana. Él está pensando que nosotros estamos diciendo que la naturaleza divina cambió, ¿verdad? Cuando decimos que el Logos se encarnó, no estamos diciendo que hubo un cambio en la naturaleza divina, sino que más bien la naturaleza divina se apropió una naturaleza humana, ¿sí? La naturaleza divina en sí no cambió, por eso estamos diciendo que hay dos hipóstasis, dos sustancias, no una sustancia que se mezcló. Por eso el credo de Calcedonia dice sin mezclarse, sin una confusión. No hubo una confusión, no, era una unión. Entonces ese punto de César Moncada queda, o de esta, más bien de esta argumentación queda nula, ¿sí? Me gustaría compartir algo que yo creo que va a aclarar bien la distinción entre la Trinidad y la unión hipostática, ¿sí? Antes de seguir al siguiente punto, si me lo permiten, un momentito. Y esto se le llama la pericoresis, ¿sí? La pericoresis de las dos naturalezas. La pericoresis abarca dos elementos esenciales que ya tocó el hermano García. Dualidad en unidad y unidad en dualidad. El primero es el material, el segundo es elemento formal. En otras palabras, las sustancias mutuamente existentes deben ser realmente distintas. No hubo una mutación en la divinidad, en la esencia divina, y sustancialmente una, ¿sí? En la persona de Cristo, en una persona, no en dos personas. Sin una distinción real, no habría pericoresis, ¿sí? No habría una dualidad, sino identidad absoluta, apoloniarismo o monofisitismo. El monofisismo, perdón, sin una unidad sustancial, las dos sustancias simplemente coexistirían una al lado de otra. El nestorianismo, ¿sí? Perdón, déjalo repito. Sin una distinción real, no habría pericoresis, sino identidad absoluta, que es monofisismo. En una unidad sustancial, las dos sustancias simplemente coexistirían una al lado de otra. Nestorianismo, dos personas. La naturaleza específica de la pericoresis depende enteramente de la manera en que los elementos se combinan en una sustancia, la unión de sustancia, perdón, en una unión, unum substantiale, está en latín, la unión de sustancias. La Trinidad, perciban este punto, la Trinidad se diferencia esencialmente de la pericoresis cristológica. Es su contraparte exacta. De hecho, porque las relaciones mutuas de naturaleza y persona en la Santísima Trinidad y en Cristo son precisamente contrarias. Por ejemplo, en la Santísima Trinidad hay una naturaleza divina, ¿sí? Y subsiste en tres hipóstasis o personas divinas que poseen una naturaleza real e idéntica en común, mientras que en Cristo es lo opuesto. Hay dos naturalezas distintas y completas, una divina y la otra humana, subsisten en una hipóstasis, es decir, en la persona divina de Logos. O, para decirlo de otra manera, la Santísima Trinidad forma una verdadera Trinidad de personas en una unidad absoluta de naturaleza, mientras que en Cristo hay una dualidad de naturalezas en una unidad absoluta de personas. Amado hermano César Moncada, esa es Excelente explicación. exacto. Y esa es la distinción entre la Trinidad, una naturaleza, y la persona de Cristo, dos naturalezas, ¿sí? Hay que tener ese aspecto o ese punto, ¿sí? Para poder comprender la Trinidad y la persona de Jesucristo. Ahora sigamos al siguiente punto del video, que va a ser en el minuto 15:25. Permítanme un momentico. Ay, ok.
aquí vamos. Ok. Hermano César, vas por el minuto 9, ¿oíste? Minuto 9, ¿oíste? Cuando te falten 2 minutos, yo enciendo la cámara, ¿oíste? Para que sepas. Ahí va. Perfecto. Bueno, empecemos. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver si somos hijos adoptivos. Somos hijos adoptivos de Dios. Nosotros no somos hijos, hijos. ¿Por qué? Porque el único hijo unigénito es el Señor Jesucristo. Entonces nosotros, María es madre, es hija adoptiva. Fíjense bien, esto es bien interesante. María es hija adoptiva. Yo les pregunto a ustedes, si María es hija adoptiva, fíjense bien, ¿cómo puede ser madre de Dios? Bien, wow, increíble. Permítame. Ay. Nuevamente, no estamos riéndonos en contra de la persona del amigo César Moncada, sino el argumento, ¿sí? Es un argumento, wow. Nuevamente, amados hermanos, no estamos diciendo que María es madre del Padre o madre del Espíritu Santo. Si bien entendemos la doctrina de la Trinidad o la multipersonalidad en la esencia o en la deidad de Dios, podemos entender que lo que se encarnó fue el verbo de Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios. El que se encarnó es aquella persona que estaba con Dios el Padre, no Dios el Padre. Entonces María no es madre de Dios el Padre. María es hija legítima de Dios el Padre, ¿sí? Por lo que Jesucristo hizo por ella. Por eso ella dice, madre de mi Señor. Ella se sujetó a la persona de Jesucristo y así viene siendo hija adoptiva de Dios el Padre, ¿sí? Y esto es fácil de entender, no se necesita mucha filosofía ni nada de eso. Pero nuevamente este argumento intenta a presuponer de que María es madre del Padre y pues como ya venimos diciendo, eso es falaz, eso es erróneo. Hermano García. Sí, la verdad es que mi amado hermano, y lo digo con mucha sinceridad, lo único que hizo fue lanzar un sinnúmero de monigotes o destruir una serie de monigotes de paja. Falacia tras falacia, él olvida las distinciones personales o las relaciones intratrinitarias en la deidad, olvida que hay un padre que no es el hijo, porque esto violaría el principio de identidad y el principio de no contradicción, y entonces la Trinidad sería lógicamente imposible. Pero vemos que la Trinidad no viola el principio de no contradicción, el principio de identidad, porque no decimos que el Padre es Padre e Hijo a la vez, ni que el Hijo es Hijo y Padre a la vez, y a la vez es Espíritu Santo al mismo tiempo y de la misma manera. Esto es absurdo. Es un lenguaje propio de los modalistas. Por otro lado, quiero decir de que el hermano ha mencionado un concepto que había pasado por alto. Yo dije que hay que estudiar muy bien la encarnación, la kenosis, la unión hipostática y la communicatio idiomatum. Pero este elemento también es muy importante, que es un elemento más enfocado en la Trinidad. Me refiero a la pericoresis. ¿Qué significa pericoresis? Significa que como las tres personas comparten una sola naturaleza divina, es decir, que estamos hablando de un solo Dios, una persona contiene a las otras dos y viceversa. Donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo. Eso se llama inmanencia. Pero esto no borra tampoco
las distinciones de relaciones que existen entre las tres personas, de modo que realmente el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Lo otro que quiero comentar es que efectivamente María es hija del Padre, es hija por vía de adopción como nosotros. Curiosamente, y esto suena un poco paradójico, pero es la verdad, María en cuanto a la encarnación de Jesucristo es madre de Jesucristo, pero espiritualmente hablando es hermana de Jesucristo, porque incluso la Biblia habla de he aquí los hijos que Dios me dio, aludiendo a Jesucristo que salvaría a un pueblo. Y todos nosotros somos espiritualmente hermanos de Jesucristo. Por eso a Cristo se habla como del primogénito, como el hijo mayor. Y por supuesto la filiación en el caso de Jesucristo es distinta a la nuestra, porque Cristo es hijo unigénito, es decir, comparte la misma naturaleza, es de la misma esencia, es consustancial con el Padre. Nosotros somos hijos por vía de adopción. Entonces, espiritualmente nosotros somos hermanos de Cristo e hijos del Padre. Y María, por ser hija del Padre en un plano espiritual, no hablo de Padre como el creador de todas las cosas, sino hablo de Padre soteriológicamente hablando. Entonces, María en el ámbito soteriológico y espiritual es hermana de Jesús, pero es madre de Jesucristo en cuanto a su unión hipostática y en cuanto a su encarnación. Estas cosas parecieran juego de palabras, pero entendamos que estamos hablando de misterios revelados, sí, pero que superan con crece la comprensión humana. No pretendamos tampoco pasar a Dios por el juicio de nuestra razón, y aquellos que no entendemos entonces lo vamos a desechar solamente porque nos supera. Ese es el error de los arrianos, ese es el error de los unicitarios, que por no entender la Trinidad, por no parecerles lógicas, aunque sí es lógica la Trinidad, ellos terminan rechazando lo que ignoran. Nosotros, en cambio, nos sometemos humildemente a lo que enseña su palabra, de que hay un Dios en tres personas, y que este misterio, por cierto, es, como yo había mencionado, este misterio es diferente, es la contraparte, digámoslo así, de la encarnación, porque mientras en la Trinidad tenemos una sola naturaleza, pero tres personas, esa única naturaleza divina subsiste en tres personas. En la unión hipostática tenemos a dos naturalezas subsistiendo en una sola persona. Amén. Así que el misterio es a la inversa. Exacto. En la Trinidad vemos la intensificación de la unidad, de tal manera que hablamos de una tripersonalidad en Dios, pero de una sola naturaleza. Por eso es que hablamos de un solo Dios. Mientras que en la unión hipostática hablamos de dos naturalezas, pero una sola persona, es decir, solamente un Jesucristo. Amén. Déjame refutar al hermano Moncada en un minuto. Por eso es que no te rinde el tiempo en los debates. Yo sé que te estás desahogando. En un minuto, mira, es una falacia de soteriología y cristología. Somos adoptados, incluyendo a María, por soteriología, por expiación, al Padre que envió al Hijo. Ahora, regresando a la cristología, te dije nada más un minuto, César, para que me escuche. Regresando a la cristología, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Eso es cristología, dos personas. Por regresando a tu falacia de soteriología, es una falacia de soteriología, porque al decir que María es adoptada por medio de la expiación, bajo salvación, tú nos estás negando a nosotros que quien pare a Jesucristo, entonces es la misma María. ¿Ya te refuté? Dale, mi hermano Luis Rosales. Nada más que agregar, pero sí, interesante eso de la pericoresis y del communicatio idiomatum, ¿no? Sí, bastante. Ahora hay uno más, hermanos. Hay mucho que decir, ¿no? Hay mucho que dejó decir el amigo Moncada, pero hay un punto más. No sé si ustedes quieren tocar después de este otro, pero yo solo tengo uno más.
y vamos a presentarlo y se encuentra en el minuto 17. Permítanme. Vamos a ver. Minuto 17, 20. Vámonos al primero. Mencionarla. Yo no le puedo decir padre espiritualmente a alguien. ¿Por qué? Porque los hermanos míos también son hermanos en la carne únicamente. Entonces, aquí lo que nosotros estamos apuntando, no estamos negando la divinidad, y vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras, y vamos a intentar ver lo que dice el segundo de nuestro Señor Jesucristo, que sería Romanos 1:3. Vamos a ver qué dice Romanos 1:3. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne. Linaje, genealogía, según la carne. ¿Estamos dividiendo aquí al Señor Jesucristo? Claro que no, no lo estamos dividiendo. Simplemente estamos diciendo que es linaje según la carne. ¿Por qué? Porque según el Espíritu es absurdo decirlo. Bueno, amados hermanos, ¿por dónde empezar? Permítanme. Bueno, dice que no está dividiendo a Jesucristo, pero está enfatizando la carne, ¿no? Como dividiendo, como diciendo, María solo dio a luz a la persona según la carne de Jesucristo. O sea, está dividiendo las naturalezas, no está haciendo una distinción, la está dividiendo, ¿sí? Nuevamente, las está separando, perdón. Cristo también dice, ser Moncada, que Él es la raíz. ¿La raíz de qué? En Apocalipsis 22 dice, yo soy la raíz de David, ¿no? Algo así dice, permíteme, déjenme lo busco para no errar, ¿sí? Y ya si yo erro, pues por favor yo acepto corrección con toda humildad y mansedumbre. Pero él dice aquí, dice, yo en el versículo 16 de 20, el Apocalipsis 22 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Él es el comienzo del linaje de David. Entonces ahí está hablando de su preexistencia. Él es el que básicamente, o en otra parte, por decirlo así, cuando Jesucristo está hablando con los fariseos, él les pregunta, ¿de quién decís es hijo? No sé si ustedes lo pueden, no me recuerdo bien la frase, amados hermanos, pero ustedes lo tienen, por favor, díganlo. Pero dice, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿No? Algo así. Si es hijo de David, ¿cómo puede David decirle mi Señor? Mateo 22, hermano. Creo que es Mateo 22. Mateo 22, exacto. El punto es que esta persona de Cristo está diciendo que Él es tanto humano como preexistente a su humanidad. Y esta persona que es ciertamente humana y preexistente a su encarnación, es solo una persona. Podemos nuevamente hacer una distinción entre las naturalezas, pero no las podemos separar. El amigo está separando la naturaleza de Jesucristo yéndose a versos como Romanos 1:3 que dice según la carne. Bien, según la carne es linaje de David, ¿verdad? Pero la persona completa con todo y carne y divinidad es una sola, ¿verdad? Y esa una sola persona es Dios encarnado. Tal vez no me esté articulando bien, amados hermanos, pero yo creo que captan lo que estoy intentando de decir. Es que es un ¿no? misterio, hermano. No es fácil explicar estas cosas. No se trata de que usted carezca del lenguaje apropiado. Es que estamos hablando de cosas inefables, de cosas que trascienden aún la inteligencia del más grande sabio de la tierra. Entonces, me gustaría leer el pasaje que él citó. Él citó Romanos capítulo 1, verso 3, pretendiendo con eso sostener su argumento. Y dice San Pablo en Romanos 1:3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, la Biblia pone siempre en mayúscula hijo, inicial mayúscula, para distinguirlo de cualquier otro hijo. Repito, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿De qué manera o cuál es la idea del hermano
con citar este pasaje. ¿Cómo puede esto refutar? Al contrario, es un tiro en el pie que se ha pegado. ¿Por qué? Exacto. Porque si Jesús es del linaje de David, es porque era verdaderamente hombre. Exacto. ¿Cómo puede ser que Jesucristo tuviese linaje si no se hubiese hecho hombre? Por supuesto, sin dejar de ser Dios. Exacto. La divinidad, la hipóstasis divina de la segunda persona de la Trinidad no tenía linaje, o sea, linaje humano. No podíamos decir que era el linaje de David, pero es en su condición divino-humana, no humana solamente. No es que dejó de ser Dios, es imposible. Dios no puede dejar de ser Dios. Dios no puede dejar de ser Dios. Entonces, es en su condición divino-humana que podemos decir con toda propiedad que es del linaje de David. Esto se llama comunicatio idiomatum, es decir, lo que se predica de una naturaleza, se predica de la persona entera. No decimos que lloró la naturaleza humana, que murió la naturaleza humana, que resucitó la naturaleza humana, que se cansó la naturaleza humana. Decimos, Jesús lloró, Jesús se cansó, Jesús se enojó. Y al predicar esto de la persona, estamos uniendo, por supuesto, en esa persona las dos naturalezas, la divina y la humana. Por eso es apropiado decir que María es Teotocos, porque en él no hay dos personas separadas o justapuestas, como creía Nestorio. Ahora, el pasaje que ha citado el hermano termina de rematarlo, porque complementa lo que dice aquí San Pablo en Romanos capítulo 1, verso 3. Y qué bueno, qué lástima que el pasaje no lo tenía en el momento del debate, hermano, porque cuando dice aquí en Apocalipsis 22, 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Escuchen bien esto. Yo soy la raíz. Amén. La raíz, pero a la misma vez dice, y el linaje de David. Vemos ahí la doble naturaleza de Jesucristo. La raíz por ser Dios, por su naturaleza divina, por ser Señor de David, como dice Mateo 22. ¿Por qué David en el Espíritu llamó Señor al Mesías? ¿Por qué lo llamó Señor? Mateo 22, creo que del verso 41 hasta el 46. Pero no solamente la raíz de David, sino que dice y linaje. ¿Por qué? Porque como Dios hombre nace y como Dios hombre es posterior a David. Tenía una genealogía Jesucristo, la cual evidentemente en su naturaleza divina no poseía. Nadie está diciendo que el Padre tenía o la Trinidad tiene abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y esas cosas. Definitivamente es algo bastante burdo, bastante grotesco. Yo sé que no lo hace con esa intención, pero sin darse cuenta, él está haciendo él está destruyendo la Santísima Trinidad y está destruyendo a la persona de Jesucristo. Dios ilumine a mi hermano para que él pueda entender esto. Creo que no se trata de inteligencia, creo que se trata esto sí, creo que se trata de sinceridad. Si yo me obstino y digo, no, yo estoy en la verdad y no acepto las correcciones, o por lo menos permito que la otra persona me explique, voy a investigar, no entiendo esta parte. Yo fui unicitario. A mí me costó en un principio aceptar la Trinidad, no me era concebible, pero yo estaba en búsqueda de la verdad. Y cuando uno busca sinceramente la verdad, tarde o temprano uno la halla, porque creo que esa es la principal misión del hombre, buscar la verdad. Y si mi hermano busca la verdad, se dará cuenta que el Teotocos no es licencia para rendirle culto a la bienaventurada María, pero tampoco es para negar su realidad como madre de la persona del Hijo, es decir, de la segunda persona de la Trinidad,
no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto al Dios hombre que nació de ella. Exactamente, ¿Sabes hermano. ¿Sabes cómo se llama esa falacia? Eso lo aprendí del apologeta Luis Carlos Reyes, que es tremendo apologeta, ustedes lo conocen, de allá de Estados Unidos. Eso se llama autogol, lo diría yo, autogol. Esa es falacia de gol en la misma cancha. Él utilizó la palabra en carne para dar a entender su división que supuestamente la tenemos nosotros. Pero ya con lo que ustedes dos están explicando, eso es un autogol. Si se utilizan los versículos de Apocalipsis y de Mateo, es un autogol. Exacto. Porque él mismo está diciendo, el mismo Mesías está diciendo que él es Dios. Es más, los fariseos le señalaron eso, que cómo era posible que tú fueras hijo de David. Claro, él tiene que afirmar que es hijo de David por el linaje hacia los judíos, hacia la cultura. Yo soy el hijo de David. Pero entonces también estás haciendo, mi hermano, eso es un autogol, porque él está afirmando su deidad. El mismo Jesucristo en Apocalipsis está afirmando deidad. Sí. Y en Mateo capítulo 28, ahí se está afirmando que él es hombre, él es hombre. Entonces, es un autogol, hermano. Sí, o sea, de hecho, hizo para atrás, sí. Dime, mi hermano. De hecho, ese mismo verso en Romanos 1:3 me impresionó porque ahí está a Pablo hablando de la naturaleza divina. El Logos, este ser, este Dios, en su carne es del linaje de David. Entonces, el mismo verso que cita César Moncada lo refuta, porque esta persona de Jesucristo en su carne es el linaje de David. Entonces, Pablo está afirmando que en la persona de Jesucristo hay una naturaleza divina, el Logos, ¿sí? Entonces, en ninguna manera, Romanos 1:3 refuta la idea de que lo que se encarnó en el vientre de María era meramente humano, sino el Dios en la unión hipostática. A menos, hermanos, que él creyera que primero nació un mero hombre que luego fue poseído, que luego fue poseído por la segunda persona de la deidad. Entonces sí, ahí podríamos decir, sí, María es madre del hombre. Exacto. Pero no. Gálatas 4:4, lo voy a citar, permítanme. Exactamente. Es un pasaje cristológico, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, quien para distinguir las personas, no se encarnó el Padre, no, sino el Hijo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Esto con este solo versículo se refuta la falsa doctrina de que María es madre solo de la naturaleza humana y no de la persona divina. Y yo sé que el hermano Luis Rosales ya no tiene ahí más argumentos, pero a mí me encantó una pregunta que él hizo. Ajá, yo sé que está fácil la pregunta, pero yo quiero que... Ajá. Dios tiene familia, Dios tiene abuelito, nieto. ¿Cómo es eso? Explíqueme, hermano, explíqueme. Bueno, ahí vemos pues nuevamente, si hay dos hipóstasis en la persona de Jesucristo, como Pablo claramente en Romanos 1:3 lo hace al distinguirlo, diciendo que Jesucristo, esta persona divina, en su carne es del linaje de David. Entonces, si nos enfocamos en su carne, claramente tenía hermanos, claramente tenía una madre. Estaba leyendo la historia de Eusebio, la historia de la iglesia según Eusebio. Eusebio dice que y revela que Santiago, me parece, se le dice el hermano del Señor. También él revela que tenía primos. Cuando en el primer siglo, en el segundo siglo, los que quedaron como líderes en Jerusalén eran primos. Era más, el primer obispo en Jerusalén fue su hermano Santiago. Sí, él quedó como el obispo en Jerusalén y de ahí siguió, había una familia, se habla de la familia de Cristo, cosa que los romanistas niegan, pero eso es innegable, ¿no? Entonces sí, él tenía una madre, él en su carne tenía hermanos, claro que sí,
Ahora, esto se dice no porque estamos separando las naturalezas, sino solamente estamos haciendo una distinción, así como lo hizo Uniéndolas, más bien Pablo. estamos uniendo. Exacto. Y así como lo hizo Pablo en Romanos 1:3, que dice que según la carne es linaje de David. Pablo no separó las naturalezas, solamente la estaba distinguiendo, que este ser divino en su carne es linaje de David. Entonces, este ser divino en su carne tenía hermanos, tenía primos, tenía una familia carnal, ¿no? Amén. Bueno, yo por mi parte quiero, bueno, yo sé que él hizo una pregunta Yo me estaba riendo, hermano. que no venía al caso, porque el tema no es si Jesús tenía abuela, bisabuela, tatarabuela, y no era remontarnos, pero cuando vamos a Mateo, por cierto, cuando vamos a Mateo en el capítulo 1, ¿qué encontramos? La genealogía de quién? Ay, Dios. Ay, Dios. La genealogía de quién. Ay, Señor. Dios mío, pero yo sé que suena chocante cuando no entendemos bien las cosas. Suena chocante cómo Dios, el Hijo, puede tener abuelo. Pues Amén. sí, pues Jesús tuvo abuela, Ujú. pero como Jesús es Dios, yo puedo decir que Jesús, el Dios hombre, sí tenía abuela según la naturaleza humana. Exacto. Yo puedo decir que Jesús tenía abuela a partir de la encarnación, Ujú. no antes. Exacto. No antes. Es más, el texto de Romanos 1:3 que él citó lo refuta, otro autogol, porque él Exacto. insistió en los abuelos, entonces tenía abuelo, bisabuelo, pero Romanos 1:3 dice del linaje de David. ¿Qué significa linaje? Y significa mi ascendencia, de dónde yo procedo, Amén. Ujú. cuál es mi genealogía. El texto lo refuta. La genealogía de Mateo 1 lo refuta porque muestra que Jesús tenía una genealogía según la carne, por Exacto. supuesto. Amén. Así es que, a menos repito, que él es a partir de ese momento o antes enseñara que Jesús nació un hombre, ¿verdad? Un mero mortal. María parió a un mero mortal y luego ese mero mortal fue poseído por el Hijo de Dios. Aún así, eso es totalmente absurdo. Sí, Eso es caer en el docetismo. exacto. Es monarquianismo dinámico que dice que como los ebionitas que dicen que Jesucristo fue hombre, que el padre de Jesucristo fue José y que una doctrina similar que dicen que en su bautismo descendió el Logos, descendió el Adopcionismo, hermano. adopcionismo, descendió el Logos, descendió el Cristo y así fue adoptado como hijo de Dios. Hay otro que dice que en su resurrección fue cuando Dios lo aceptó como hijo. Entonces, él como trinitario claramente va a refutar eso. Entonces, al refutar eso, él mismo se está dando un autogol, ¿no? O sea, qué increíble. La mera verdad, amado Omar García, el debate estuvo muy bueno. Usted dio un buen argumento y yo me maravillé más por el argumento de César Moncada y increíble lo que le están enseñando, ¿no? O lo que él argumenta. No sé de qué escuela él proviene, qué denominación él será o a quién, qué apologeta él sigue y está aprendiendo, pero claramente está siendo engañado y Dios quiera y salga de eso, ¿no? Am, Se le ama y se le Mi hermano, aprecia. Ajá. mi hermano, me vino como siempre una revelación, una iluminación, como siempre, un rema. Hay un tema que tenemos que tocar después del 25 de diciembre. Y yo sé que el hermano acá, Luis Rosario, le va a gustar. Vamos a hablar que Dios murió, pero para otro video. Ya nada que ver con esto. Claro, va por la misma rama. Dios murió, hermano. Ok, no me vayan a responder ahorita. Pero
como dijo el hermano Omar, esto es un tema bastante polémico para un porcentaje muy alto de la iglesia cristiana. Es un porcentaje que cree que Dios no puede morir y entonces porque Dios no puede morir es imposible que Dios muera. Bueno, tendríamos que explicarlo en un video. No sé qué me dicen ustedes. Amén, hermano, yo estoy de acuerdo. Yo estoy, yo me apunto, pues. Es justo y necesario, como dicen por allí. Después del 25 de diciembre, después de la, tú sabes, de la natividad, de la fiesta pagana, o sea, después del 25 de diciembre nos ponemos de acuerdo y explicamos, bueno, el hermano yo sé que tiene los PowerPoint, yo sé que tiene nosotros estuvimos hablando de eso, y algo muy importante, ya cerrando, hermano, que el hermano Omar, sí, dio un debate muy bueno, un silogismo muy bueno. Amén, amén. Hermano, la idea de ir para un debate es que cada quien presente su argumentación, el que no está de acuerdo va a escuchar a la anterior, pero yo digo que cuando se va al debate, los dos oponentes tienen que presentar buena argumentación, ¿verdad? Tienen que llevar buena argumentación, que la otra persona que tal vez están de acuerdo con él, oye, se maravillen, pues vean, oye, está bien esa argumentación. Pero el hermano César creo que no tiene muy buena estudio sobre la Trinidad. Creo que el fallo de él está en el estudio de la Trinidad. Y Amén. se arrojó al debate como pensando que el hermano Omar, como yo dije la vez pasada, era católico. O sea, él como que pensó que iba a debatir con un católico. Su prejuicio se fue para allá y se olvidó de que, que él tenía que refutar la argumentación del hermano Omar. Y también él fue a refutar, fue a la gente del chat. Al parecer, fue a refutar a la gente del chat. Yo, de verdad, cuando voy a un debate, me viene y me da lo que diga la gente del chat. Me viene y me da, a veces lo hago por broma, pero yo tengo que refutar la argumentación del oponente, no lo de la gente del chat. Esos son errores que uno ve. Y el hermano Omar, lógico, el tiempo de 20 minutos, 15 minutos es muy poco. Por eso era necesario también hacer este video. Ya no vamos a ir con el argumento de refutarlo la doctrina que él presentó, sino vamos a presentar un estudio bíblico de que Dios murió. Dios murió, hermano, en signo de interrogación. Y le vamos a colocar a mi hermano Luis Rosales, ¿cómo le colocamos a este estudio? No sé, brother. Ahí me avisan. ¿Es María, Madre de Dios? No, ya lo hicimos. Ya ese tema lo hicimos. Este es refutación al debate, es María, Madre de Dios. Ese. Vamos a ponerle murió la Trinidad. Ah, ok. Hermano, y también me parece que sería bueno después de todos estos temas abordar las otras controversias cristológicas que fueron finalmente anatematizadas en el Concilio de Calcedonia. Me refiero al monofisismo, monotelismo, apolinarismo, el nestorianismo, todas ellas, porque los concilios nos permitieron conocer o profundizar en nuestra fe respecto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo y también respecto a nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sería muy bueno tener no debates, pero sí estudios sobre quién fue Apolinar, que enseñó. Por cierto, este hombre creía que Jesús que sí había dos naturalezas, pero que la naturaleza humana no tenía, no carecía de alma, o sea, que solamente asumió un cuerpo. Exacto. Un cuerpo. Y bueno, no me quiero adelantar, muy bueno. Eutico era de qué concilio? Monofisista, ese fue monofisista, creo yo. Sí, para eso tenemos que entrar a los concilios de Constantinopla en el siglo III, en el de Éfeso en el siglo IV y el de Calcedonia, donde se revelan estas personas. De hecho, Nestorio agarró su teología de un Teodoro de Mocuesta, y es muy interesante la historia, amados hermanos, lo que yo voy estudiando la historia de los concilios de la iglesia. Ahorita estoy en el cuarto siglo, empezando con el concilio de Arles, llegando al concilio de Nicea. Estoy un poco atrasado, pero
con tiempo ya llegaremos a los concilios de Nicea, a lo que se trató, los canones que se establecieron, las reglas que se establecieron en ese concilio, también en el concilio de Constantinopla, y cómo Cirilo refutado a los padres que estaban involucrados y lo que ellos usaron como argumentación, cómo argumentaron, cómo refutaron. Y es interesante porque esos argumentos no se escuchan hoy en día. Por ejemplo, el argumento que usó Alejandro, obispo de Alejandría, en contra de Arrio, era un argumento brillante que yo nunca lo he escuchado en esta edad, y por eso es necesario estudiar a los padres de la iglesia y cómo ellos enfrentaron a estas herejías, y así poder iluminar nuestra apologética, ¿no? Como cristianos trinitarios hermano, también respecto a esta controversia que despierta nuevamente el interés por Nestorio, hay que hacerle justicia a Nestorio. Nestorio combatió el arrianismo. Nestorio no era unicitario. Exacto. O sabeliano. Nestorio combatió juntamente con Atanasio en contra de los arrianos. Él era un trinitario puro. Él, en eso no podemos catalogarlo de hereje en todo lo que creía. No. Exacto. Su problema fue en cuanto a la cristología, en cuanto a la unión hipostática. Pero Nestorio, por otro lado, fue un hombre que defendió ardientemente la fe trinitaria. Luego sería excomulgado, y creo que hasta hoy hay iglesias, pequeñas comunidades que sostienen la teología o la cristología nestoriana. Así es que si alguna persona quiere seguir sosteniendo esto después de tanta evidencia, ahí están esas comunidades a las que se podrían unir. Amén. Así es, amado hermano. Bueno, mis hermanos, vamos a ir concluyendo. Nos ponemos de acuerdo para el siguiente video. Bueno, yo concluyo con informarles feliz año. No, yo concluyo con informarles, si Dios me lo permite, tengo tiempo que no hago un Facebook Live, quiero explicar Juan capítulo 1, verso 1, la deidad de Cristo, nada más ahí. Un poquito de griego, que me sé ese versículo en griego, de explicar, y como he también hecho videos con el hermano Luis Rosales, explicar los argumentos que dan favor a esto el día de mañana. El blog mío se llama Dios de Orden, mi canal se llama Dios de Orden. Esto va a ir a los canales de mis hermanos, y los dejo para que también se despidan mis hermanos. Amén. Hermano García. Bueno, me voy a despedir porque lo lógico es que el hermano Rosales concluya. Primero quiero agradecerle al hermano Luis Rosales por su interés en abordar este tema y en analizar un poco sobre el debate. Aquí no importa Omar García, ni importa mi hermano que debatió conmigo. Aún quien esté en la verdad o no, eso no importa. Aquí lo que importa es el tema que se debatió. No hay nada personal. Amo en el amor de Cristo a mi hermano con quien debatí. Amén. Si él está molesto conmigo, que espero que no sea así, pues yo le quiero pedir disculpas si de alguna manera le he ofendido. Agradecerle al hermano Luis Alpinger también por tomarme en cuenta. Y finalmente quiero decirles que, aunque yo no me considero un apologista, yo nunca he dicho en mis debates, mis pocos debates, jamás he dicho, yo soy el apologista fulano. No, yo no me considero. Yo simplemente, pues soy un humilde servidor que está dispuesto a defender la palabra de Dios si es necesario. Pero cuando se trate de debatir, si es que llegase a tener otro debate, yo me he comprometido a no, y quiero instar a algunos hermanos, respetando también sus derechos y sus decisiones, pero yo los invito a que no debatamos entre evangélicos. Aunque uno sea arminiano y yo sea calvinista, no propiciemos la desunión entre nosotros. Yo pediría encarecidamente esto a mis hermanos apologistas, los que sí son apologistas, que no debatamos entre nosotros mismos, no porque en sí sea malo, sino porque esto tiende a fomentar la división interna
tiende a engordar el ego de las personas, porque muchas veces no se debate por amor a la verdad, sino simplemente para que digan que yo sé mucho y Amén. esas cosas. Y tampoco permitamos o no seamos piedra de tropiezo para otros, que al vernos en esos debates que a veces se tornan calientes, pudiéramos decir cosas en contra de nuestro oponente, o que nos puedan decir que vaya de alguna manera a afectar la fe de los hermanos débiles de conciencia. Recordemos lo que Pablo nos enseñó respecto a los hermanos débiles de conciencia y de soportarnos los unos a los otros. Así que muchas gracias. Espero que esto haya sido bendición y estoy a la orden para cualquier tema que esté en mi capacidad de abordar. Muchas bendiciones. Amén. Pues gracias, hermano Omar García. Es un placer, es una bendición poder conocerte por medio de este medio. Al hermano Alfinger también, que lo conozco ya de muchos años. Dios les bendiga, Dios les guarde. Pues qué más agregar, ¿no? Sino que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y con los suyos. Y pues, si Dios quiere y lo permite, hasta la próxima. Un abrazo, un saludo y un beso santo para ustedes, amados hermanos. Bye.